Qué bueno es poder volver a encontrarnos. Doy gracias todos los días por tener la posibilidad, de verdad, sincera y honestamente, de poder encontrarme con ustedes. No solo en el programa, el primero de ellos, de prensa, Tu Voz Local, que en edición estreno está con ustedes a las 19:30 horas, sino que, por cierto, también en la edición central de Noticias de Quinta Visión, Televisión, con el trabajo de nuestro departamento de prensa. Concluye Tu Voz Local, una breve pausa y vamos entonces con el trabajo de nuestros periodistas en tiempo de pandemia. Sí, y es verdad, yo espero que no se canse, no se agote. Algunos esperábamos abrir este miércoles 27 por los comentarios de pasillo y por toda esa información que casi daba por seguro que entrábamos. Incluso el ministro de Salud el martes había dicho, estamos pensando en tomar la decisión de que la región de Valparaíso entre en cuarentena total, pero nada pasó. Esperamos no tener que dar una segunda batalla en el país, que las decisiones que por de pronto pueden tomarse en Santiago por otras regiones, en este caso la de Valparaíso, además con el llamado que hacen especialistas, médicos, de que ya hay, más allá de las autoridades, porque de pronto son todos analistas de datos o de situaciones. Aquí los entendidos son los que saben más, sino uno es el comentarista de esto. Esperamos entonces no tener que dar una segunda batalla, ya hay una, a propósito de este lenguaje bélico que se ha utilizado, la batalla de Santiago, y esperamos no llegar tarde o que las medidas sean lentas e insuficientes frente al aumento y al número evidente de contagios y también de personas que han perdido la vida y tener que dar otra más, en esta ocasión la de Valparaíso. Bueno, vamos a hablar hoy día, vamos a hacer un análisis precisamente con un especialista, quien llamó a su equipo médico de salud y dijo, voy a estar en el programa unos minutos y me reconecto en unos instantes. Voy a saludar a la doctora Daniela Villarroel, jefa del servicio de urgencia de la clínica Los Carrera, que en particular a Tu Voz Local acompaña ya desde hace algunos días. ¿Cómo está, doctora? Bien, bien, gracias. Bien, pero complicado, sin duda. Usted, la primera línea... que yo no sé, ¿tienen contención? Sí, tenemos apoyo psicológico. La clínica nos brinda apoyo psicológico, está, la verdad, constantemente preguntándonos cómo estamos, intentan brindarnos dentro de todo un apoyo constante, pero sí, la situación está difícil, está difícil. Sí, yo le preguntaba a la doctora, porque este tema ético, bioético, que no es fácil, no estamos de verdad ni en los zapatos ni en la piel de ustedes y no me gustaría estarlo, de verdad. Hay algunos que tienen convicciones espirituales, religiosas y que la cosa se le debe complicar un poquito más, un tantito más, cuando hablamos de la última cama. Gracias a Dios aquí, al menos en la región, no hemos llegado a ese punto, pero ya se ve que en la región metropolitana esto se está dando a pesar de que la autoridad dice que aún no. Pero tomar la decisión de quién vive y quién no, qué tremendo. Sí, es una decisión realmente difícil, la verdad. Afortunadamente todavía no llegamos a ese punto en esta región, todavía tenemos un pequeño margen de camas UCI disponibles, pero yo creo que es súper importante dar ese mensaje a la población para que empiece a tomarse en serio las medidas de prevención. Sí, yo a propósito de la medida del uso obligatorio en Viña del Mar, uno quisiera que desde ya, si no hay cuarentena, esta fuera una medida obligatoria para todas las ciudadanas y ciudadanos de la región de Valparaíso, sin restar a uno, ni siquiera desde el interior o al interior, con mayor razón a los que vivimos aquí, habitamos, trabajamos en la costa. Se ha hablado de Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio, que podrían entrar, o la región completa, en cuarentena total. Pero ¿cree usted que sería, ya vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, que es a propósito de las medidas, pero tengo que aprovechar que usted está acá. ¿Usted cree que sería una medida conveniente para implementar? Mira, esa es una pregunta difícil, porque el ministro de Salud cuenta con un comité de expertos. Claro. Entonces, más cabezas piensan mejor que una sola, entonces yo creo que lo más adecuado es confiar en que ellos están tomando las decisiones adecuadas. Ahora, como la mayoría de nosotros tenemos una, y esto no significa que en Valparaíso usted se la saque, o si va aquí el pueblo Villa Alemana, ya que pasó por Viña del Mar y está obligado, porque hasta 3 UTMs, así es que, y no lo mire ni siquiera por el tema pecuniario, porque se tenga que meter la mano al bolsillo en definitiva en algún momento, sino porque con eso puede salvar vidas, pero también usted puede salvarse de la muerte. Eso es tan simple como eso. Sí, o sea, yo creo que debería ser una medida implementada a nivel nacional y ya.
La mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social son pero medidas clave, súper sencillas y claves para la prevención de la transmisión de la enfermedad. Ya, pero a propósito, pues, doctora, estamos rankeando al revés, pues, estamos en el segundo lugar de los que más mal implementan esta medida, entre ellos el lavado de manos. Así es. Hay un estudio que hicieron en Estados Unidos donde se hacían en el fondo encuestas a ciudadanos de distintos países y efectivamente en el lavado de manos estábamos detrás de Sudáfrica, éramos el segundo país donde contestamos que menos del 75% de la población había aumentado su frecuencia en el lavado de manos. ¿Y cómo saltamos tan rápidamente de compararnos con la OCDE y con Sudáfrica? No, me perdí. Yo creo que debe tener que ver con comparación de otro tipo de parámetros en el fondo más duros. Sí, claro. Pero cuando nos vamos a buscar la cosa blanda, como del día a día del lavado de manos y el distanciamiento social, claramente salimos súper abajo. Ahora, lo que es cierto, y yo creo que nuestros televidentes también, ustedes no, uno los veía en películas, ¿no es cierto?, que hacían una especie casi de ceremonia, y uno se imaginaba que eso era previo o postoperatorio. Pero no es así, es una práctica habitual. Ahí descubrimos que el tiempo de lavado de manos era un poquitito más, en realidad no un poquito más, bastante más de lo que uno usualmente lo hacía. Y empezamos a darnos cuenta que las manos cada vez que nos las lavábamos, con 40 segundos, con mucha espuma, salían con mucha mugre. Bueno, sí, es verdad. La verdad es que si uno no tiene el hábito o la necesidad quizás de lavarse las manos de forma constante, efectivamente se acumula muchísima cantidad de mugre, podemos decirlo. Sí, claro, en chileno, sin tecnicismo, pero eso es lo que yo vi en mis manos. Sí, definitivamente. O sea, nosotros para poder atender uno debiera lavarse las manos antes y después de cada paciente. Y de repente uno homologa con alcohol gel, te lava las manos después de atender al paciente, te secas, qué sé yo, y antes de atender, alcohol gel o alcohol líquido y atiendes. Y es un hábito. También así como andar con un frasquito de crema en el bolsillo, uno anda con el alcohol gel y afortunadamente en el centro donde trabajamos aquí en la Clínica Los Carreras tenemos acceso, la verdad, mucho lavamanos, jabón, entonces uno se hace el hábito y es un buen hábito. Entonces, ¿Cómo está la situación en la Clínica Los Carreras? Porque ustedes están operando, funcionando sin ningún inconveniente. Sí, la verdad, la clínica está con todos sus servicios activos. El centro médico está funcionando prácticamente en un horario normal. Se abrió un portal de telemedicina para todos aquellos que requieran consulta a distancia. Le estamos comentando a nuestros televidentes aquí. Y las cirugías, la verdad, bueno, continuamos durante toda la pandemia con las cirugías de urgencia y ahora que se permitió, se volvieron a hacer algunas cirugías electivas, que las más urgentes. Por ejemplo, alguien puede pensar que una hernia, por ejemplo, de núcleo pulposo no es una urgencia, pero tener un paciente con dolor crónico, la verdad, es súper complicado, así que se han vuelto a retomar de a poco ese tipo de cirugía. Y eso es, obviamente, bajo el diagnóstico, la supervisión de un médico, Claro. Quien abre el espacio naturalmente, porque no todos los que quisieran hoy día ser intervenidos van a poder serlo, en definitiva. La situación no lo está dando. O sea, bueno, aparte hay un protocolo sanitario de toma de PCR, de toma de inmunoglobulinas, y hay un visado que pasa por dirección médica. En el fondo, cada cirugía que se quiere hacer se tiene que conversar y argumentar en el fondo por qué las vas a hacer en época de pandemia. Entonces, efectivamente, los pabellones no están a full como suelen estar, pero sí, se están operando cosas afortunadamente, cosas más o menos urgentes y las urgencias. Bien, pues le agradezco además la honestidad, ¿no es cierto?, la sinceridad, conversamos muchas cosas antes de entrar a estudiar, no podemos comentarlas aquí, pero se lo agradezco, nos sirve a nosotros como insumo para otras entrevistas. El coronavirus está en nosotros, con nosotros y llegó para quedarse. Parece ser que o va a formar parte de nosotros endémicamente o lo vamos a tener por muchos años más. Eso dicen los expertos, así es. En el fondo, esperemos que salga una vacuna lo antes posible, como para poder entrar en un término muy manoseado, pero en una nueva normalidad, pero al final va a ser eso. El coronavirus que va a quedar durante harto tiempo y ojalá que lo podamos manejar más o menos como se maneja la influenza, que de hecho todos los años, unos más que otros, deja estragos, pero está siempre con nosotros. Entonces, ahora va a ser uno más. Bueno, a lo que vino, déjeme preguntarle o insistir, porque en esto nadie es majadero,
Yo creo que de pronto se nos puede tratar de exagerados y usted lo más probable es que diga, no, de nuevo están hablando del coronavirus, la pandemia, ¿cuándo van a cambiar? No podemos todavía porque entendemos que la población en general por de pronto no hace caso a las instrucciones sanitarias, desde usar la mascarilla siempre y en todo lugar, no solo porque haya o rija una normativa o en el transporte de locomoción colectiva o pública, en los colectivos, en el taxi, lo que sea, sino que además hoy día se suman, por ejemplo, Viña del Mar en lugares de afluencia pública. Pero si no es así, igualmente es recomendado seguirla manteniendo, no colocándosela acá abajo, ni colgada de la oreja, porque no hay instrucciones para eso, hay que colocársela nomás. Así es. O sea, yo creo que la mascarilla debiera usarse en todas las instancias en que uno va a tener contacto con otra persona. A menos que sea un contacto como el que estamos teniendo acá, que es claramente con una distancia social, si uno va a estar un poco como lo que han tomado los recintos de salud. Uno tiene ahora la obligación de usar la mascarilla en todo momento, en la sala de espera, en el ascensor, o sea, porque es una medida necesaria. Entonces, no debiera estar el concepto de que si me están fiscalizando o no me están fiscalizando, sino que cambiar y agarrar el nuevo hábito de que yo me cuido y me protejo, y protejo a mi familia, y protejo a la comunidad, como al rebaño, con el uso de la mascarilla. En el fondo, debiera volverse un nuevo hábito que pica. Uno entiende, al principio es súper extraño, pero uno se acostumbra y que las orejas duelen, bueno, hay otras formas de mascarilla. Sí. Hay unas técnicas, por ahí uno las va descubriendo. Hoy día los ingeniosos, los creativos nos llenan de videos y de tutoriales, así que hay. Claro, o sea, uno puede buscar muchas excusas para no usarla, pero a su vez dar la vuelta de rueda y encontrar formas de que se forme un hábito de uso de mascarilla en todo momento. Oiga, doctora, eso porque he tenido la posibilidad de ver y de pronto uno no se atreve, no sé, por temor, porque esto es como, no es como Fuente de Juna. ¿Quién fue? Todos. No, aquí uno hace un reclamo o le dice algo a alguien y en realidad en el lugar donde está, poco menos que a uno lo abuchean. No, nadie es solidario y de cuerpo, ¿no es cierto? Dice, tiene toda la razón. He visto a niños, papás, mamás o parejas que andan con niños y los niños sin mascarilla. Y ellos sí, y los adultos sí. Sí. ¿Tienen que usarla? Sí, tienen que usarla. O sea, yo creo que quizás los niños, el uso del escudo facial, quizás sea más fácil generar esa adherencia, por ejemplo. O sea, el escudo facial es excelente, genera una barrera en el fondo porque la contaminación, o sea, uno contrae el virus por estas macrogotas, claro, que en el fondo quedan en suspensión, pero después bajan. Entonces, la verdad, el escudo facial detiene toda esa transmisión del microorganismo. Entonces, yo creo que como primera medida, quizás por los niños más pequeños, es una excelente opción. Además, está muy interesante porque, claro, las hemos visto. Yo uno piensa inmediatamente en diseños infantiles. Sí. A todos los niños, bueno, yo y siempre, les gustan algunos diseños. Por lo tanto, no he visto... No sé si he visto en la calle. ¿Usted ha visto? Bueno, en la calle, porque en realidad, ¿dónde más las venden? Hoy día es el mercado. En redes sociales, sí. En redes sociales, ya. Sí. Bueno, entonces averiguar ahí, porque además utilizando el e-commerce o el... Así es, sí, tal cual. Pero hay con diseños, superhéroes, orejitas, o sea, yo creo que hay formas de concientizar a los niños de que también es importante que ellos aprendan a cuidarse desde chicos, y esa sería una súper inversión. Sí, claro, porque si es incómodo para uno, con mayor razón para un niño, pero esta cosa de la fantasía podría ayudarle. Sí, efectivamente. Ya, pero hay que ser responsable, es decir, sí o sí, hasta no encontrar una mascarilla o un escudo facial, mascarilla sí o sí. Así es. Lo que sí hay que preocuparse, porque el otro día veía que una mamita tenía a un chico con la oreja hasta acá, porque era muy... Por favor, ahí hay que alargar el elástico, no sé, de manera de que no vaya a ser que al final el niño se la saque por la incomodidad. Eso. Ya, el lavado de manos, sigamos insistiendo. ¿Con qué tipo? ¿Champú líquido, champú en barra o el sólido? ¿Cuál es el más conveniente? Mira, en general, me acuerdo en segundo año de medicina era un ramo de enfermería. Y las enfermeras nos hablaban de que el arrastre mecánico es lo más importante del lavado de manos. Así que el agente que se use al final no es tan importante como la buena técnica del lavado de manos, que incluye una duración adecuada. Lo que tú decías. ¿Son los 40 segundos o un poquito más?
Mira, con que sean 30, ¿Ya? yo me quedo tranquila. Sí. Primera vez que escucho 30, porque he escuchado de 20 a 40. Usted dio ahí en el clavo, en el medio, pero uno se va acostumbrando, ¿ah? Sí, sí, cantar una canción, lo que decían cantar un cumpleaños, 2 cumpleaños, no me acuerdo cuál era, pero en el fondo es una duración estándar. Y uno al final se hace una rutina, cuando ya terminaste de limpiarte todo lo que hay que limpiarse, listo, ya sabes que duró lo suficiente. Síntomas, porque aquí estamos en un terreno bastante difícil de poder diagnosticar así desde la ignorancia, porque primero partimos nosotros. Se hablaba de fiebre, dolor de cabeza, mialgia, ¿qué más inconveniente hoy día al hablar, al reaccionar? ¿Qué más? Al olfato. O sea, mira, el rango sintomático es sumamente amplio. Hay pacientes que llegan con un cuadro muy característico de fiebre, mialgias, tos, dolor de garganta. Y uno dice rápidamente coronavirus. Y hay pacientes que llegan con un poco de dolor muscular, mialgias y, por ejemplo, pérdida del olfato y del gusto, y efectivamente salen positivos. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado a que si uno presenta síntomas incluso leves, tomar las precauciones. En el fondo, pensar que puedo estar contagiado de coronavirus, especialmente como estamos ahora, con la cantidad de contagios, y tomar las precauciones más aún de mascarilla, distanciamiento social y consultar. En el fondo, Algunos se extrañaron cuando el segundo examen del senador Quintero salió negativo, porque el primero había sido, en definitiva, un falso positivo. Escuchábamos hablar de los falsos negativos, no de los falsos positivos. También se dan en menor escala, en menor número. Muchísimo menor. O sea, la PCR es un examen sumamente específico. En el fondo, en los exámenes uno evalúa la sensibilidad y la especificidad. En la sensibilidad, efectivamente, se cae un poco la PCR y hay un mayor porcentaje de falsos negativos. Pero falsos positivos es algo sumamente improbable, no imposible. Claro. En medicina no existe ni nunca ni siempre, pero sí, es raro. Es raro que haya salido. Y se dio. Se dio. Claro que hay que seguir haciendo contramuestras. Exacto, yo creo que en el caso de él quizá algún seguimiento con inmunoglobulina y seguir estudiando su caso. Pero en general, el que es positivo yo creo que se tiene que guiar con la idea de que tiene la enfermedad. Ok. Lo hemos recalcado, hemos reiterado aquí que ustedes están en un proceso de telemedicina. Yo creo que sería muy interesante porque por de pronto los temores, las situaciones de alguna enfermedad y lo primero, los temores nos pueden hacer quedar en casa para evitar contagio, para no ser parte de la estadística. Pero ustedes están trabajando remotamente a distancia y de ser necesario también las puertas están abiertas a la clínica. Así es. Ambas modalidades. ¿Y cómo se hace? Reiteremos, aquí lo hemos conversado en un par de oportunidades, pero ¿cómo es el trabajo de telemedicina? Bueno, en la clínica en particular existe un portal aparte en la página web donde uno accede y está la lista de médicos donde hacen la consulta por telemedicina. Ahí uno compra el bono. Todo online puede ser. Entonces, ¿y la entrevista es? Por cámara, así es como un videochat, una cosa así. Así es, como una videoconferencia por WhatsApp. Perfecto. Y se emiten recetas en el fondo electrónicas que se le hacen llegar al paciente, lo mismo con las órdenes de exámenes. Y claro, hay algunas recetas que requieren una entrega presencial, como son las recetas retenidas, pero eso se gestiona con la clínica, se deja en el centro médico, en la recepción y todo queda coordinado. Ahora, eso lo escuché al comienzo de la pandemia, cuando ya estábamos resintiendo el mazazo que nos estaba dando el coronavirus. Todavía no se soluciona el tema de que la receta electrónica pueda ser válida o se renueve para efecto de algunas personas que necesitan, cuando es retenida, ¿cierto? Obligadamente tenemos que dejarla en la farmacia. Todavía eso no se resuelve para que no haya necesidad, una vez más, de tener que hacer el procedimiento con el médico. Es complejo eso, porque las recetas retenidas en el fondo están reguladas por una ley. Y la ley dice que hay que modificar la ley. Claro. Es muy detallista en cuanto a que tienen que ser con puño y letra del médico, la forma de emitirse, entonces yo creo que tendría que ir un proceso más largo. Sí, estamos un poco más atrasados de lo que pensamos, no solo en eso, en muchas otras cosas más. Y lo digo porque hoy día hacemos tentación de la tecnología, que Google está aquí en Chile también, con su fibra, pero estamos atrasados en aquello que hoy día ayudaría mucho a cuántos pacientes. Sí, salud mental es una consulta súper común.
Entonces ayudaríamos a un montón de pacientes, quizás modernizando ese sistema, pero bueno, eso ya queda para la A Cámara. ver, lavado de manos, uso de mascarilla o escudo facial, ¿qué se nos queda? Distanciamiento social. Perfecto. Son Ahora, las 3 claves. Perdón. Lo que pasa es que uno ve hoy en día, y si tuviera un metro o una wincha, me diría 1 metro. Pero el metro no es el óptimo. Se ha dicho de 1,5 metros a 2. Yo sé que de pronto las calles no van para tanto, o las filas serían eternas. Pero ¿cuál es la distancia ideal? Mira, la verdad yo me voy a quedar con el clásico del metro, porque tiene que ver con la distancia que viaja la gotita, que puede viajar la microgota, o sea, la macrogota para ser contagiante. ¿Esos lugares abiertos o cerrados? Porque hay diferencia entre uno y otro. La aireación. Claro, mira, eso es en lugares cerrados. Por ejemplo, lo que se usa para distanciar las camas es la urgencia, así como mínimo requerimiento es 1 metro. Por eso mismo. Entonces, yo imagino que en un lugar abierto es más en relajo todavía, o sea, el viento, no sé, sí, claro, se llevará las gotas, pero bueno, eso ya queda más para un análisis de laboratorio. Yo me quedaría con el metro mínimo. Perfecto. Sí. 1 metro entonces, el uso de mascarillas. Tenemos que ser reiterativos en esto con el propósito. Ya estamos en el segundo lugar desde la semana pasada y es un triste récord porque en definitiva muchos colocan el acento en los recuperados. Yo en lo personal coloco el acento en las personas que se los ha llevado el coronavirus. Muchos adultos mayores, pero no solo adultos mayores. Hoy los jóvenes también, o las personas 30 y tantos, 40 años, también, bueno, todos somos especie incubadora en esto. Así es. O sea, yo creo que es súper importante recalcar lo que tú dices, en el fondo, tomar conciencia de que uno puede ser más o menos joven y igual caer en ventilación mecánica es súper impredecible, si bien hay factores de riesgo. No todo el mundo que cumple esos factores, o sea, las personas jóvenes que hemos intubadas no cumplen necesariamente todos los factores de riesgo. Y lamentablemente falleció gente joven. Entonces, siendo medidas tan sencillas estas 3, las famosas 3 claves en el fondo, mascarilla, lavado de manos, distancia social, siendo tan sencillo, es como una invitación a que todos aportemos con nuestro granito de arena. Y con mayor razón, doctora, hay un hashtag, todos llamamos, nuestro canal también tenemos en pantalla ahí, quédate en casa, quédate en casa. Y es cierto, porque hay algunos que pueden quedarse en casa, los que tienen trabajo remoto, a distancia, telemáticamente, como uno lo quiere llamar. El tema está en que no todos pueden hacerlo porque si no trabajan, no tienen para comer. Y hoy día ese es un delicado problema. Para esas personas, como también para los que están en casa, indudablemente, pero con mayor razón para los que se ven obligados a salir a trabajar, respetar todas estas medidas. Sí, y lo que mencionas es súper importante porque el relajo ocurre precisamente en los lugares de trabajo. En las oficinas, no, yo para salir me pongo la mascarilla, pero cuando estoy en la oficina se me olvida. Y uno sale contagiado y lamentablemente, como el resto del grupo no respetaba esas medidas en la oficina, todos se van de cuarentena o se contagia un buen porcentaje de ese grupo. Entonces, claro, por eso es algo que hay que internalizar en cada lugar del trabajo. O sea, en la clínica uno parte por casa y se fiscaliza en todas las unidades. Donde se hace evolución médica, donde se preparan los medicamentos, están usando los PP, están usando los elementos de protección, porque es un hábito al final. Bueno, a nosotros también el coronavirus nos hizo cambiar de rutina y establecer estrategias. Pues aquí era el tubo local, antes usted lo sabe, 3 invitados, 2 rebajamos y hoy día solo 1 con la distancia física más de 1 metro. Aquí tenemos casi 2 metros, 1,5 metros y todos los colaboradores, los profesionales técnicos están debidamente con escudo facial y con mascarilla. Solo nos la sacamos, lo mismo que hizo la doctora, para ingresar por las precauciones ya tomadas previamente. Pero si usted da una vuelta por el canal, estamos todos protegiéndonos y nadie hoy se saca la mascarilla con amonio cuaternario ahí en el ingreso, no limpiamos bien porque el propósito es salvar vidas y no aumentar el número de contagios. Doctora, queremos agradecer, la vamos a liberar, sabemos que su labor es importantísima en la Clínica Los Carreras, que le siga yendo muy bien de verdad y que bueno, podamos dentro de muy poco mirar hacia atrás y descubrir que allá estaba la pandemia. Ojalá que eso sea pronto y ustedes puedan descansar también.
Gracias por el trabajo que están haciendo. Y un aplauso para ustedes también a las 21 horas. Se ha pedido, usted no se quede en casa, hágalo de todas maneras, abra la ventana, la puerta y entreguen un aplauso a todos los trabajadores de la salud. Doctora Daniela Villarroel, jefa del Servicio de Urgencia de Clínica Los Carreras, ha estado con nosotros. La invitación es para que siga la sintonía de Quinta Visión Televisión. Vienen las noticias, como usted lo sabe. Tras la pausa les espero para conocer el trabajo de nuestro departamento de prensa.